Y como ya es costumbre, desde el 2 de diciembre vamos a enlazarnos en estos momentos en vivo y en directo con mi compañero Eric Pinto, quien se encuentra en el Salón Tesorería de Palacio Nacional con la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eric, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días a todo el auditorio. Pues en efecto nos encontramos aquí en el Salón de la Tesorería, en el Palacio Nacional, en donde se está abordando en estos momentos el tema de el fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y de su esposo, Rafael Moreno Valle. Hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está dando todas las facilidades y se está aportando todo para que se esclarezca esta tragedia que enlutó al pueblo de Puebla. Dijo que ayer se vio una agencia con Estados Unidos especializada en el análisis de accidentes, pero que hay una situación de paro en el gobierno de Estados Unidos, por lo que la respuesta de ellos no ha sido favorable a la petición. Sin embargo, dijo que se ha estado contactando también a otras empresas independientes, a otras instancias, tanto de Canadá como de Europa, para que participen en estas investigaciones y se dé con los resultados que sean favorables o que den la certera información de lo que sucedió en este accidente. El presidente dijo que en todo momento se ha actuado en colaboración con las autoridades de Puebla desde los primeros minutos en que se dio a conocer el desplome del helicóptero, y que el procurador también ha estado en comunicación permanente con las autoridades de Puebla. Se está acordonando la zona por el ejército, y dijo que esto así se mantendrá hasta en tanto las investigaciones continúen para saber qué fue lo que sucedió. Hace unos momentos también el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todas las críticas y todos los señalamientos que se han hecho respecto a este accidente en donde se culpa al gobierno de México, pues dijo el presidente, son señalamientos mezquinos por parte de una derecha que lo único que está tratando de hacer es desprestigiar el movimiento que él encabeza y que lo llevó a la presidencia de México. Hizo un llamado a los mexicanos para que no crean en este tipo de señalamientos y garantizó que toda la información que vaya surgiendo va a ser transparente y se va a dar a conocer a los ciudadanos, que no va a ser una práctica como se daba en los sexenios anteriores, que la información se reservaba, y que ahora esto va a cambiar. Prácticamente la información será dada a conocer. De los tiempos, no ha marcado un tiempo establecido para que se den los resultados de las investigaciones. Sin embargo, dijo que los mexicanos podrán estar seguros de que todo lo que se vaya haciendo, realizando, o los resultados que vayan dando las investigaciones serán dadas a conocer oportunamente al pueblo mexicano. Eduardo. Eric Pinto, ¿cómo estás? Te saluda Alejandra Gallardo, muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Eric, se ha mencionado también, pues ya algunos diarios lo publicaron en esta mañana, que se ha pedido también la colaboración pues de la Unión Europea y de Canadá para la investigación de este caso. ¿Se sabe de qué manera van a participar pues algunos de los países que se han invitado a colaborar? Las investigaciones son para que realicen un dictamen de qué fue lo que ocasionó el accidente, Alejandra. El presidente informó que la creación, la empresa que es la que diseñó el helicóptero, pues bueno, es la que conoce realmente lo de las partes del helicóptero, y en esa parte van a ellos a participar, van a investigar qué piezas o qué mecanismos pudieron haber fallado. Hasta ahorita lo único que se ha encontrado ha sido la caja negra de este helicóptero. Sin embargo, aunque es una caja que no está blindada o que no tiene mecanismos para no ser dañada, el presidente señaló que todavía es posible obtener información de esta caja de datos y que pueda darse o conocerse segundo a segundo qué fue lo que pasó en esos 10 minutos de vuelo que tuvo el helicóptero que partió de Puebla y que tenía por destino la Ciudad de México, Alejandra. Eric, hasta el momento lo que hemos escuchado son dictámenes técnicos, pero en la parte política le han preguntado algo al presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, sobre qué pasará en el estado de Puebla. Seguramente es lo que se está tratando ahorita en la conferencia. En estos momentos todavía se está llevando a cabo, y los señalamientos básicamente que ha hecho en manera política el presidente es pedir que no se actúe con mezquindad, que no se hagan señalamientos mezquinos, y que la política derecha, que es la que gobernaba este país hasta hace unos meses,
pues prácticamente se mantenga al margen de estos señalamientos y dejen que las investigaciones se vayan realizando poco a poco, porque él dijo, todo se va a dar a conocer, no va a haber nada oculto, y por eso se está pidiendo a organismos independientes e instancias independientes de otros países que colaboren en las investigaciones para que no haya este tipo de señalamientos que culpen al gobierno o que pueda pasar. En Puebla, lo que se ha dicho que va a suceder es básicamente lo que establece la Constitución. Ayer lo dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se va a garantizar que se cumpla lo que mandata la Constitución Política del Estado de Puebla. Esto es, que se va a poner un gobernador interino y que tendrá un plazo de 3 a 5 meses para hacer un llamado, hacer una invitación al Instituto Estatal Electoral para que organice nuevas elecciones. Muy bien, Eric, pues te agradecemos mucho tu reporte muy puntual. Estaremos al pendiente de lo que ocurra más adelante con esta conferencia de prensa. Gracias, buenos días. Seguimos pendiente, buen día. Gracias.